Bienvenidos amigos a un nuevo video de Truck Simulator Pro USA. Hoy amigos les vengo a revelar todo lo que Magix tiene planeado lanzar en las actualizaciones próximas para este videojuego, chicos. Les vengo a decir lo que viene de camiones, lo que viene de sistema, lo que viene de gráficos y muchísimas cosas más, como por ejemplo personalizaciones para el camión, que es lo que tendremos amigos. Así que muy pendientes a este video porque la información que te vengo a dar aquí vale oro, chicos, y tienes que grabártela en tu cabeza porque tienes que ir ganando dinero, porque lo que viene para este juego es sumamente impresionante, chicos. Y es que me puse en contacto con el desarrollador y le hice una serie de preguntas que seguramente ustedes se las estaban haciendo y no había respuesta del momento. Pues ahora, chicos, les traigo muchas cosas en este video que vengo a revelar, chicos. Bien amigos, comenzamos de inmediato, pero antes de comenzar sí quería aclarar algo, chicos, y es que pues en este video no vas a encontrar la respuesta a cuando se me quita el lag, cuando corrigen este error o cuando es compatible con mi celular. Eso el tiempo solo lo dirá, chicos, porque es un trabajo de correcciones de errores y optimización, algo que actualización tras actualización los desarrolladores vienen haciendo en este videojuego, chicos. Por cierto, la próxima actualización no viene esta semana, ya queda para la próxima semana. Esto lo digo para las personas que están viendo el video el día de hoy, chicos. Para las demás personas, compartan el video, suscríbanse al canal, denle like y comenten, porque así muchas más personas se van a enterar de todo lo que vengo a decir aquí, para que ustedes estén más hypeados, haya una mayor expectativa del videojuego, chicos. Y bien amigos, comenzamos de inmediato porque... Oh, espérate, antes de comenzar quería aclarar algo, chicos. No estén reportando errores si ustedes tienen APK hackeada del juego, ¿vale? Esto ya se estuvo viendo en el Discord del desarrollador Magix, que hay personas que están reportando errores y cuando se hacen los análisis, ¿qué les parece? Son personas que tienen el juego hackeado, que tienen APKs externas. Entonces, carnal, es obvio que vas a tener un montón de errores. Bien amigos, comenzamos con la primera pregunta, ¿vale? Que le hice al desarrollador, y es lo que ustedes quieren saber: ¿qué camiones vienen en las próximas actualizaciones, chicos? Y bien, me mencionó tres de los que vienen en las próximas actualizaciones, pero obviamente es una lista extensa de los camiones que vienen más adelante. Los camiones que vienen en las próximas actualizaciones es el Lone Star International. Este camionazo que estarán viendo por aquí seguramente en una imagen de referencia, lo vamos a tener en unas próximas actualizaciones de este videojuego. Por cierto, ninguna de las cosas que te voy a decir aquí tienen una fecha exacta, es decir, el primero del año 1 sale este contenido. No hay fecha para nada, simplemente es próximas actualizaciones. Bien, el segundo camión que me menciona es el maravilloso y único codiciado Kenworth W900. Eder, yo quería la T800, la T800 ya está gastada. La W900 es la del futuro. Señores, vamos a tener este gran camión en este videojuego, amigos. Y un tercer camión que me menciona que viene en próxima actualización es el Himno de Mack. Este camión que están viendo por aquí. Son pocos los videojuegos de camiones que tienen incluido un camión Mack en su catálogo, pues este juego va a tener un camión Mack. Otra pregunta que le hice al desarrollador es aproximadamente cuándo vamos a poder conducir en Montana y en Wyoming, ¿vale? Y es que ya vimos el esquema de cómo será el GPS de estos dos nuevos estados del juego, chicos. Y bien, la respuesta fue bastante buena, y es que en 2 o 3 semanas nos dice que vamos a estar pudiendo conducir en Wyoming. Y en Montana, chicos, vamos a poder conducir probablemente a finales de este año. Montana es un estado más grande, por lo tanto, pues ha de demorar mucho más. Pero bueno, lo bueno es que en Wyoming ya en 2 o 3 semanas seguramente ya estemos pudiendo rodar por allá, cargando buenas cargas, desbloqueando empresas y todo lo demás, chicos. Tercera pregunta que le hago al desarrollador es si incluirán cargas sobredimensionadas y vehículos escolta. Esta es una pregunta que muchos de ustedes me la hacen, porque es que a quien no le gustan los retos en el videojuego. La respuesta fue no tan buena por un lado, pero buena por otro lado. La respuesta fue que no están trabajando en ese contenido por el momento, ¿vale? Pero atentos a esto, tienen en planes este tipo de contenido, chicos. Sí, después de que termine de desarrollar todo el contenido que estoy por mencionar aquí,
van a estar trabajando en contenido nuevo, como por ejemplo las cargas sobredimensionadas. Pero ¿cuándo es eso? Pues amigo, no lo sé, seguramente sea el otro año, pero ¿de qué viene? Viene, señores. Vale, cuarta pregunta, ¿los garajes tendrán posibilidad de guardar camiones o quedarán como están actualmente? Amigos, agárrense porque la respuesta a esta pregunta ha sido simplemente impresionante, y es que sí. Sí van a estar funcionando los garajes para almacenar camiones, van a estar agregando funcionalidades en los garajes, chicos. Esta pregunta yo la hice fue porque tenemos otro juego que mayormente lo conocemos como UTS, en el cual pues podemos tener todos nuestros camiones exhibidos afuera. Entonces eso viene muy bien y todos nosotros lo queremos en un videojuego tan buenísimamente como este juego, chicos. Así que sí, seguramente, pero ya sabes, en próximas actualizaciones, no se sabe cuándo, pero de que viene, viene. Quinta pregunta, ¿tendremos más capítulos? Esta pregunta la hice porque a todo mundo le gustó, inclusive a mí, el tema de los capítulos. Y es que a quien no le gusta pues un reto, una misión que cumplir, algún objetivo dentro del videojuego. No simplemente llevar una carga así, allá y acá, sino pues tener objetivos que cumplir en el juego. Pues sí, la respuesta es que en 2 o 3 semanas seguramente tendremos más capítulos en el videojuego para ganar más dinero, porque ya sabemos que en los capítulos es donde está la pasta, donde nosotros vamos a ganar dinero, chicos. Sexta pregunta, ¿se incluirá el reflejo de la lluvia en la carretera? Esta pregunta, por supuesto que tiene que tener una respuesta buena, porque muchas personas me preguntan ¿por qué no tiene reflejo la carretera? ¿Por qué un juego con buenos gráficos no tiene reflejo en carretera? ¿Acaso la carretera está tan mojada que se seca el agua de inmediato? Bueno amigos, la respuesta es que sí. Sí vamos a tener, yo siempre se los había dicho, pero ahora se los confirmo con la respuesta del desarrollador. Vamos a tenerla, ¿pero cuándo? Después de que terminen los trabajos de optimización del juego, chicos, y la corrección de errores, claro. Y ya tú dirás, Eder, pero eso es un problema de nunca acabar. Sí, pero pues por lo menos tener una mejor estabilidad del juego. Es que ya sabemos de que si metemos más contenido al videojuego estando como está, seguramente aparezcan miles de problemas más, porque ya sabemos de que son miles y miles y miles de dispositivos Android y no en todo se puede optimizar el juego de inmediato. Tomará su tiempo, chicos, pero de que viene este clima, viene, chicos, el reflejo de la lluvia en la carretera. Bien, amigos, una sexta pregunta que hago es en base a ustedes, porque el videojuego está inspirando en Estados Unidos, en condados o en estados donde cae la nieve. Y le pregunté al desarrollador si vamos a tener clima nevado en este juego. La respuesta fue lamentable, chicos. No vamos a tener clima nevado en el videojuego, al menos no por ahora, es lo que dice el desarrollador. Yo supongo de que cuando haya pasado un año de desarrollo o algo así, y el desarrollador vea que ya no tiene más ideas para incluir, dirá, hey, bueno mira, ya que estamos aquí de vagos, vamos a ponernos a trabajar en un clima nevado. Espero que sí, algún día, pero por el momento no está ni siquiera en planes. Muy bien amigos, octava pregunta, ¿los camiones tendrán mejores físicas de movimiento, principalmente en el interior? ¿Sí o no? La respuesta, chicos, agárrense, sí. Vamos a tener mejores físicas en los camiones, chicos. Y ojo con esto, están trabajando constantemente en mejorar las físicas para que en próximas actualizaciones los camiones vengan mucho más buenos en tema de física, en tema de movimiento, la suspensión, el interior del camión. Muchas personas lo sienten rígidos y es verdad, o sea, el juego tiene buenos gráficos, buen contenido y todo lo demás, pero carece de buenas físicas. Entonces los desarrolladores ya están trabajando en este contenido, chicos, para que nosotros disfrutemos aún más este juegazo, mi gente. Pregunta número 9, ¿agregarán sistema de alimentación al personaje? Esta pregunta nadie me la hizo a mí, pero yo sí se la comenté al desarrollador, porque me gustaría pues que mi personaje coma, porque yo soy bien comelón. Entonces, ¿por qué mi muñeco pasa hambre? Bueno, la respuesta pues fue lamentable. No vamos a tener sistema de alimentación, al menos no por ahora, es lo que dice el desarrollador, que no está ni en desarrollo ni está en planes, ¿vale? Igual que el sistema de nieve. Décima pregunta que hice es si tendremos otro cambio de sonidos a los frenos de motor y los motores actuales, o si seguirán tal como están, como lo corrigieron la vez pasada. ¿Se acuerdan que cambiaron todos los sonidos? Bueno, la respuesta aquí, amigos, fue sin duda alguna impresionante, porque
me comentaron de que están haciendo otros ajustes a los sonidos actuales y que también están trabajando en nuevos sonidos únicos para cada motor. Si saben que en el videojuego podemos cambiarle el motor al camión para agregarle más o menos potencia. Bueno, pues entonces actualmente no hay diferencia entre si pones un motor Packard o un motor Detroit o un Cummins, pero en el futuro ya se confirmó de que van a estar trabajando en sonidos individuales para cada motor, algo que viene 10 de 10. Muy bien amigos, 11ª pregunta es: ¿tendremos más objetos para decorar el interior del camión? Y la respuesta pues fue que sí. En la próxima actualización de hecho viene un nuevo sistema de personalización interior, el cual está 10 de 10. Vamos a poder cambiar el color del interior del camión, tanto del tablero como del entorno en general del interior, ¿vale? Pero más adelante, al finalizar, te voy a dar un spoiler de otras cosas que vienen en las próximas actualizaciones. No en la que viene, sino más adelantito, ¿vale? Así que pendiente. 12ª pregunta, chicos: ¿podemos agregar nuestros propios skins al juego en algún momento? Esta pregunta la hice porque claro está de que mucha gente quiere pues compartirse sus skins o bien agregar diseños al juego, qué sé yo, poner a Hulk en su camión. Y bueno chicos, la respuesta aquí fue un poco lamentable y es que no vamos a poder agregar skin al juego. Más sin embargo, nos dice acá de que ya sabemos de que en el juego se pueden hacer los diseños, ¿no? Pero en próximas actualizaciones van a estar mejorando este sistema y agregando más sticker y cosas ahí, líneas y esas cosas, para que nosotros tengamos más posibilidades de diseñar nuestra skin a nuestro gusto, ¿vale? Pero pues no vamos a poder agregar nuestras propias skins. Un sistema único que tiene el juego. Ya veremos si más adelante, debido a la presión de los jugadores, pues ellos decidan agregar el sistema de agregar skins propias. Tercera pregunta, chicos: ¿qué personalizaciones para el camión están en desarrollo? Me interesó saber qué más vamos a tener para poder mejorar nuestro camión, porque si bien es cierto, nosotros actualmente tenemos mucha personalización para el camión, pero esta pregunta la quise complementar con la anterior, que es la personalización interior. Bueno, pues la respuesta aquí fue bastante buena, porque me dicen que en cuanto a personalización están trabajando incansablemente en nuevos complementos tanto para el exterior como para el interior. Por ejemplo, las cabinas vamos a tener, ojo con esto chicos, les dije que se quedaran en el video porque van a estar incluyendo carteles y también guitarras encima de la cama, cosas así, ¿no? Te estoy dando algunos spoilers de lo que vamos a tener y más, seguramente más de eso. Y también vamos a tener en el juego una máquina de café en tu camión para que tengas, bueno, ya tenemos la taza de café, nos falta el café. Bueno, van a estar incluyendo una máquina de café en el camión, chicos, etcétera. Él me dice etcétera como que más de eso, o sea, eso es unas pequeñas spoilers que te doy, pero imagínate más. Bien, también dice, chicos, que están agregando actividades fuera de los camiones, es decir, a tu personaje. Por ejemplo, ir a un motel a dormir. Si bien sabemos que se puede ir a dormir a un hotel, pero pues es simplemente aparcar tu camión. Bueno, lo que se entiende aquí es que vamos a poder bajarnos del camión y nosotros personalmente, nuestro personaje, caminar hasta el hotel y dormir allá. Algo que viene 10 de 10, mi gente. También van a estar pues trabajando, por ejemplo, en repostar combustible. Esto es decir, tienes que bajarte del camión para poder que hagas la animación de repostar combustible. Y también comprar en una gasolinera. ¿Qué compramos, Eder? No lo sé. No sé qué vamos a poder comprar, pero vamos a poder comprar en las gasolineras, ¿vale? Estas son algunas de las actividades que vamos a poder hacer fuera del camión, chicos, no con el camión. Muy bien, amigos, dice que también están trabajando en la economía, ¿vale? Del juego. El alquiler de camiones y remolques no es útil, así que lo van a quitar y van a estar haciendo cambios en la economía total del juego, ¿vale? En la actualización que viene, la de la otra semana, vamos a estar viendo un cambio en el tema de los precios de los camiones. Van a estar ajustando algunas cosas, ¿vale? Entonces, pues, viene muy bien. Otra cosa que están haciendo, chicos, es trabajando en la personalización del tráiler. El remolque, amigos, lo vamos a poder personalizar. Y vuelvo y aquí te insisto, esto no es algo que viene en la próxima actualización, sino en futuras actualizaciones, chicos. También, ojo con esto, ya sabemos de que los garajes van a funcionar.
Bueno, pues vamos a tener personalización de oficina, chicos. ¡Wow! Esto me explota la imaginación porque supongo que en la oficina vamos a poder agarrar el trabajo también. Así que 10 de 10. Y por último dato, y no menos importante, amigos, cáiganse para atrás porque vamos a tener la posibilidad de contratar conductores en el videojuego, chicos. Más adelante incluirán más camiones. Y por supuesto que hasta el momento podemos comprar los camiones que queramos en las modificaciones que queramos. Entonces, nosotros vamos a poder alquilar o más bien contratar conductores para que nos trabajen esos camiones y que los camiones no estén ahí en el garaje simplemente botando aceite y ya está. Así que viene muy bien para obtener ingresos extras y por supuesto pagar salarios. Muy bien, amigos, últimas cosas que te digo ya aquí extras es que pues van a agregar la compatibilidad con mandos externos, ya sabemos los de Xbox, los de PlayStation 4, cualquier Gamepad genérico que encuentres por ahí. Y también, amigos, van a agregarle a la IA, es decir, al tráfico, van a agregarle trenes. Dirás, Eder, ¿trenes en la carretera? No, carnal, acuérdate que tenemos pasos de trenes, entonces en esos pasos de trenes va a estar pasando tren aleatoriamente, claro está. Y pues vamos a tener la animación de la rampa esa de seguridad que se baja. Así que cuidadito ahí, más adelante se van a estrellar con el tren. Muy bien, chicos, estas son las preguntas que le hice al desarrollador, que muchos de ustedes tenían dudas, inclusive yo, para el futuro del juego. Acuérdate que de momento el juego no tiene mucho tiempo de haber salido y se centran principalmente en corregir los errores y mejorar la optimización del juego. Algo que han venido haciendo muy bien porque actualización tras actualización se siente un videojuego más fluido y mucho más jugable, ¿no? Entonces, amigos, ustedes ahora en los comentarios quiero que me digan qué otras preguntas tienen para el desarrollador. Si acaso yo la puedo responder, la respondo, y si no, más adelante en el futuro haremos otro video así, pero más adelante porque no quiero sofocar al desarrollador tampoco. Simplemente quise hacer este video porque quería levantar el hype del juego con información útil de lo que viene en el futuro del juego, chicos. Así que a revolcarse en nuestra cama porque deseamos que el tiempo pase rápido. Adelantemos el reloj. Nos vemos en la próxima, chicos. Comparte el video para que las demás personas se enteren de esto en tus grupos de Facebook o WhatsApp. De igual forma, dale like y comenta qué te pareció. Un saludo y un abrazo enorme para todos. Chao.